Historia del Nahual. En las creencias mesoamericanas, un nahual, también llamado nahual o nahual 1, del náhuatl, nahualli, oculto, escondido, disfraz, es una especie de brujo o ser sobrenatural que tiene la capacidad de tomar forma animal. El término refiere tanto a la persona que tiene esa capacidad como al animal mismo que hace las veces de su alter ego o animal tutelar. El concepto se expresa en diferentes lenguas nativas, con diferentes significados y contextos. Más comúnmente, entre los grupos indígenas se denomina nahualismo a la práctica o capacidad de algunas personas para transformarse en animales, elementos de la naturaleza o realizar actos de brujería. En maya, el concepto se expresa bajo la palabra chulel, que se entiende precisamente como espíritu. La palabra deriva de la raíz chul, que significa divino. De acuerdo con algunas tradiciones, se dice que cada persona, al momento de nacer, tiene ya el espíritu de un animal, que se encarga de protegerlo y guiarlo. Estos espíritus usualmente se manifiestan solo como una imagen que aconseja en sueños o con cierta afinidad al animal que tomó a la persona como su protegida. Una mujer cuyo nahual fuese un sensontle tendrá una voz privilegiada para el canto, pero no todos tienen un contacto tan leve. Se cree que los brujos y chamanes del centro de Mesoamérica pueden crear un vínculo muy cercano con sus nahuales, lo que les da una serie de ventajas que ellos saben aprovechar: la visión del gavilán, el olfato del lobo o el oído del ocelote pasan a ser herramientas de estos videntes e incluso se afirma que algunos, más preparados, pueden adquirir incluso la forma de sus nahuales, véase teriantropía, y utilizar esta habilidad de diversas formas, no todas ellas bien intencionadas, según la tradición y la cultura popular. Etimología. La palabra nahual proviene del término nahualli, cuyo origen es discutido y su significación polisémica, al punto que ya desde el siglo XVI, autores como Hernando Ruiz de Alarcón o Jacinto de la Serna propusieron diversas posibles etimologías para el término. Entre las diversas teorías que se han propuesto sobre su origen se encuentran como proveniente del verbo nahualtía, que significa esconderse, ocultarse, al que Ruiz de Alarcón traduce también como disfrazarse o rebozarse, esto es, cubrirse con un rebozo. Sin embargo, Alfredo López Osten se opone a esta interpretación. Con origen en el verbo nahual y nahuala, que evoca la idea de engañar, disimular. Las construcciones con este verbo se encuentran relacionadas con la astucia y la sorpresa, aunque se ha opuesto la hipótesis de que en todo caso denotan la idea de actuar o hacer las cosas la manera de un nahual, lo que la hace una etimología circular. Con origen en alguno de los verbos con la raíz, noa, relacionados con la acción del habla, nahuati, hablar fuerte, nahuatia, hablar con imperio, mandar, nahualtia, dirigirse a alguien. Ángel María Garibay propuso un posible origen en la palabra nahui, que designa al número 4, relacionándola con la palabra castellana, cuatrero, o con la idea de que el nahual tendría una cuádruple personalidad. Daniel Brinton propuso en 1894 que la palabra nahual era un préstamo lingüístico del idioma zapoteco, teniendo su origen en la raíz na, que en el zapoteco significa saber, conocer, relacionándolo así con la idea de un saber místico o mágico. Significado. Debido a la oscuridad del término, su amplia difusión en las culturas mesoamericanas y la diversidad en las informaciones sobre el nahualismo, no existe una significación única del término nahual, si bien existen ciertas coincidencias entre varias cosmovisiones que hacen pensar en un trasfondo común para la diversidad de interpretaciones. Nahual como brujo. La acepción más generalizada del nahualismo, apoyada en las interpretaciones más tempranas realizadas por los conquistadores españoles, da al nahual el significado de la persona que a través de artes mágicas o divinas posee la capacidad de transformar su cuerpo en el de un animal, objeto,
fuego o un fenómeno meteorológico, tal como un rayo o nube. Ya Alonso de Molina en su vocabulario en lengua castellana y mexicana de 1516, consignaba el significado de brujo, hechicero o nigromante para el término nahualli, 1516 según lo define Lucille Kaplan. A partir de las investigaciones de Foster, los antropólogos modernos aceptan la teoría de que el sentido original del nahual es la de brujo transformador y parece corroborada con el registro etnológico de las creencias de los indígenas contemporáneos del centro y sur de México, especialmente al haberse hecho la diferencia entre el concepto de nahual y tonal. Si bien existen registros, como el contenido en el Códice Florentino de Bernardino de Sahagún, de que los nahuales podían aplicar sus artes al bien o al mal, la visión del nahual como un ser malévolo parece estar más extendida tanto en la antigüedad como en las creencias de los indígenas modernos. Nahual como animal tutelar o espíritu guardián. También se ha explicado el nahualismo como la conexión espiritual entre una persona y su animal tutelar, que es concebido como un alter ego de la persona cuyos destinos están ligados, indefectiblemente, uno del otro. Así, los males que aquejan a uno son sufridos por el otro, ya sea corporalmente o espiritualmente. De ahí la extendida creencia y las múltiples narraciones de las muertes sufridas por personas al momento que su animal nahual es muerto. Se ha propuesto la teoría de que esta acepción del término nahual se debe a una confusión tanto en la literatura antropológica como en las cosmovisiones de los indígenas modernos entre las creencias del nahualismo y el tonalismo, siendo este última a la que verdaderamente correspondería ser, originalmente, el vínculo entre el hombre y su animal guardián. Nahual como entidad anímica. Alfredo López Osten lanzó la hipótesis de que el nahualli, además de significar al brujo o entidad transformadora, definía también la capacidad para realizar esa transformación, radicada en una de las tres entidades anímicas que los nahuas reconocían dentro del cuerpo humano, Tonali, Teyolía e Iyotl, determinando a esta última como la fuente donde, según el pensamiento indígena, radicaba el poder que permitía la transformación y podía usarse para infligir daño espiritual a otras personas. Tal capacidad se adquiría por herencia, por determinación del signo calendárico en el que se naciera o por la realización de ciertos rituales. Otras interpretaciones. Nahualismo como sociedad secreta. Daniel Brinton, en los últimos años del siglo XIX, siguiendo las ideas de Brasseur de Bourbourg, lanzó la hipótesis de que los nahuales en su conjunto constituían una poderosa organización secreta, conformada por personas provenientes de diversas culturas y lenguas, enlazadas por ritos místicos, poderes necrománticos y doctrinas ocultas, cuyo fin era oponerse al gobierno y religión de los conquistadores españoles, de ahí que, según él, podía encontrarse a nahuales encabezando la mayor parte de las revueltas indígenas de México durante el periodo de la conquista y la época colonial en México y Guatemala. No obstante, Brinton no desechaba las relaciones del nahualismo con aquellas del animal tutelar y las personas con supuestos poderes sobrenaturales. Sin embargo, esta teoría ha sido desechada por investigadores posteriores como Foster y López Osten, 2526 señalando que Brinton mezcló diversas tradiciones, expresiones religiosas y folclore, para introducirlas todas dentro de la categoría del nahualismo y que, además, en su época no había aún suficiente información sobre la diferencia entre nahualismo y tonalismo. Historia. Brinton, 13 ofrece como la referencia más temprana en español del término nahual el uso que de él hace Antonio de Herrera en su obra Historia General de las Indias Occidentales del año 1622, que, sin embargo, informa sobre la década de 1530 en la provincia de Serquín en Honduras. En México y referido al contexto azteca, la referencia más antigua se encuentra en la obra de Bernardino de Sahagún, Historia General de las Cosas de Nueva España, escrita entre 1540 y 1585, en donde al enumerarse los distintos oficios de los aztecas se equipara al nahual con el brujo pero se le atribuye tanto la capacidad de obrar en perjuicio como en beneficio de las personas.
Segunda parte en la descripción del video. Suscríbete y deja un me gusta. Gracias y hasta pronto.